de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, Él es digno de gloria, alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gracias a Dios que nos concede estar en su presencia siempre. Nos sostiene con su misericordia todos los días. Hoy, domingo 9 de agosto del 2020, aquí en Santa Fe, disfrutando las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos decir, Dios nos ha sostenido con su presencia hasta hoy y nos seguirá sosteniendo. Amada iglesia, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos, esperando que todos se encuentren bien. Pues no es fácil, siempre habrá algunos quebrantados de salud, otros ya están saliendo de ahí de la enfermedad, otros apenas estarán entrando en ella, porque así nos mantenemos. Pero gracias a Dios, que Él nos va sanando uno a uno y nos va manteniendo en su camino. Vamos entonces a continuar con nuestra escuela dominical. No hay otro como Dios, no lo hay. ¿Qué tal que lo hubiera? No tendría gracia poder decir que servimos al único y sabio Dios, pero no hay más. Solamente Él es Dios sobre todas las cosas. Seguimos entonces en espera de la venida del Señor. Vamos a dar gracias a Dios que nos permitió otra vez estar en este día de escuela dominical, que Dios nos ha sostenido. Vamos a darle gracias y a pedir su dirección para continuar y que nos hable a través de su santa palabra. Tenga presente los hermanos que usted sabe que están quebrantados de salud, para presentárselos al Señor. Vamos a orar por algunos pastores que han estado enfermos, como es la esposa del hermano Hermes, pastor en
en Sevilla. Otros pastores en Medellín también están enfermos. Hermano Juan Pablo también ha estado enfermo, su hijo. Y bueno, que Dios va poniendo su bendita mano y sanándolos. Aquí también hay algunos hermanos delicados de salud, que Dios va poniendo la mano en ellos y ayudándonos a todos. Oremos. Padre Celestial, damos gracias a ti por concedernos estar en su presencia. Señor, gracias por la vida que nos administras. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por la fuerza. Gracias por tenerlo a usted como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús agradecemos a ti. Señor mío, oh Rey mío, Dios mío, presentamos a ti los hermanos que tienen dificultades de salud, para que pongas la mano en ellos y sea sanándolos. Señor, si tú quieres, sana a todos estos enfermos en el nombre de Jesús. Señor, las personas que han de ser salvos, los que están haciendo cursillo doctrinal para su santo bautismo, ayúdalos a continuar, que no se vuelvan atrás en el nombre de Jesús. Guárdalos que puedan llegar a tu presencia en el nombre de Jesús. Contamos con tu ayuda. Señor, que tu palabra halle cabida en nosotros y en los corazones que escuchan. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guía a este rebaño, guía a tu pueblo siempre junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dirígenos en lo que hacemos, que a ti te agrade lo que presentamos acá. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos nos ponemos, Señor, esperando que tú nos diriges. Amén, Señor Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pendiente pues del culto misionero que se celebrará finalizando este mes. Le agradezco a todos los aportes que traemos. Muy bueno, así como hicimos en el culto de las Dorcas, esperando que ustedes también digan, vea hermano, este es mi aporte para el culto misionero de los jóvenes. Y así estamos contribuyendo con esta gran obra misionera. Usted sabe que tenemos misioneros internacional, nacional y departamental que los sostenemos con estas ofrendas misioneras. Gran parte es para subsidiar los gastos de estos misioneros, tanto a nivel internacional, nacional y departamental. Así que contamos con la ayuda de todos ustedes. Que Dios me los siga bendiciendo y ayudando. Estamos orando para que Dios nos mantenga estable, el empleo, la bendición en el trabajo, que la obra de sus manos tenga bendición, porque de ahí hacemos nuestros aportes para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonces con la meditación de la palabra de el Señor. Voy a invitarles para que demos lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer de el versículo 24, primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 hasta el 28. Nos dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta ahí la lectura de la palabra de
nuestro Señor Jesús. No olvidando el tema que hemos venido tratando, que yo creo que ustedes tienen eso grabadísimo. Hablando del hombre y el universo en vía de extinción. El mundo y el hombre en vía de extinción. Ya eso lo tenemos grabadísimo. Que extinción, extinguir es apagar. Se le va a apagar la luz a mucha gente. Van a dejar de existir. En otras palabras, van a desaparecer. Por eso me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 24. Luego, el fin. Oiga, el fin. El fin terminará. La palabra fin es se acabó. Todas las cosas, conforme tuvieron un principio, tendrán un final. Por eso Pablo dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Oiga pues, habla de el reinado del Señor Jesús, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando el apóstol Pablo del santo ministerio del Señor Jesucristo como siervo, como cordero, como predicador, como salvador y como sanador. Aquí terminará su ministerio. Tenemos una declaración completa de quién es Jesucristo y cuál es el ministerio que está desarrollando desde el principio hasta el fin. De manera que ese fin es después de todo. Después de que termine el proceso, el periodo de la salvación, Dios mismo se sujetará, o sea, Jesús mismo, como Dios hecho hombre, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Ahí es donde está el problema, que mucha gente quedó enredada con esto y no entiende. La doctrina de la salvación es una revelación de Dios, pero no es para todos. De manera que este sistema, desde que Dios se manifestó en carne hasta el último día, eso estaba escrito. Esto no es un accidente, no es una casualidad, es un sistema perfectamente planificado, es un sistema perfecto. Usted comienza a mirar las escrituras y el salmista por allí en el capítulo 139, él dice, en tu libro estaban escritas todas estas cosas, sin faltar una de ellas. Oiga, completo. En el libro de Dios estaban escritas todas estas cosas que iban a acontecer y Dios las iba a venir agotando en un orden perfecto, sin faltar ni una. De manera que lo último que será extinguido es la posición de Dios como hijo. Escuche esto, porque puede sonar algo extraño. La última posición que será extinguida es la posición de Dios como hijo. El hijo no es eterno. La palabra hijo es que tiene un padre. Y Dios, que se presentó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que fue lo que puso a voltear a la gente y enredó a muchos y dieron la vuelta y están ahí sin poder salir de ahí.
esa posición de hijo terminará. Por eso Pablo está dando una declaración aquí muy amplia. Luego el fin, cuando entregue el reino. Entregar es darle a otro. Entonces, como hombre, entregará su trabajo, su ministerio, su reinado, aquí como Dios hecho hombre. ¿A quién se lo va a entregar? Al Padre. Entonces, si hay otro Padre, no hay otro, sino que Dios volverá al lugar donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? En la eternidad. Volverá a la eternidad. Entonces, en el libro de Dios estaban escritas todas estas cosas sin que faltara ninguna de ellas. Así que lo lindo es que todos no les es dado a conocer esto. Por eso hay mucha gente que se va a perder. Qué tristeza. ¿Y por qué se van a perder? Uno, porque cuando Dios les quiere hablar, la gente no quiere entender. ¿A cuántos es Dios explicándole su nombre, su doctrina, su salvación? Y ellos aferrados en una teoría que es mandamiento de hombres y no ceden. Entonces, mientras que la gente no sea sensible, Dios no los puede salvar, porque Él no obliga a nadie. El que quiera permanecer empedernido y no permita que Dios obre en su vida, esa persona no se puede salvar. En San Mateo capítulo 13 tenemos una declaración que Dios habló a la gente para que se cumpliera la escritura, más bien un poquito enredado, pero tuvo un remanente, una parte a quien les habló abiertamente y claramente y les explicó las cosas sin parábolas. San Mateo capítulo 13 del versículo 10 en adelante, dice así: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: observe, le está hablando a una cantidad de personas, pero él dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios. Oiga, lo que no es fácil de entender. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a los otros no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mire, y yo los sane, dijo el Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes y vosotros oís y no lo oyeron. Así que, hermano, bienaventurado usted y hermana, que Dios le habló al corazón y usted pudo entender. Saber que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas es el descubrimiento más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Porque mire que es un privilegio. ¿Cuánta gente está dando vueltas y diciendo: no, es que Dios son tres? Oh, es que Dios son dos. ¿O será que Dios es uno? No hay un acuerdo, no hay una unidad en toda esta diversidad de
iglesias o de brotes religiosos. Se contradicen y se dicen una y otra cosa, pero la Biblia, hermanos, es un libro de revelación de principio a fin. Y estos misterios han venido siendo dados a conocer, de modo que los únicos que podemos decir esto se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que nos fueron dados a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a muchos hasta hoy se les sigue hablando por parábolas, o sea, siguen enredados. Y la palabra del Señor, en vez de servirles para salvación, les va a servir para su perdición. Ahorita lo vemos, está escrito. Muchos habían de tropezar en la palabra y perderse. ¡Qué tristeza! Por eso, hermano, bienaventurado usted que les enseña esta palabra y que la pudimos entender. Para nosotros, escuchar que Jesucristo es el Padre es un gozo. Nosotros oír que Jesucristo es el Espíritu Santo, qué alegría. Para nosotros escuchar que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, qué felicidad. Eso no nos enreda, no tenemos problemas por ningún lado. Nosotros sabemos que Él es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu Santo y es el Rey de la gloria. Aleluya. Entonces, saber que un día este ministerio como hombre, ese reinado aquí en la tierra terminará y continuará en los cielos, continuará en la eternidad con los que pasamos a disfrutar de esa salvación tan grande con el Señor Jesucristo. Así que sigamos contentos, hermanos, sirviendo al Señor, felices de formar parte de ese reino que Él vino a establecer en la tierra y a través de ese reino ponerle fin a todas las cosas, porque eso hizo Dios a través de su reino, venir a que tomáramos conciencia quién es Él y nos preparáramos para que continuáramos reinando con Cristo. Aleluya. Así que pentecostales, preparados porque vamos a seguir reinando con Cristo. Nosotros hemos sido unidos al reino celestial, al reino del Señor Jesucristo. Así que vendrá un día cuando Él entregará como hombre, como siervo, como ministro este trabajo, pero como Rey Supremo continuará con Él y desaparecerá la figura del Hijo del Hombre. Eso no se volverá a ver. Así que los que creen en el Padre Eterno, muy bueno, en el Espíritu Santo Eterno, qué bueno, pero si están creyendo en el Hijo Eterno, se van a quedar en el aire. Qué varada tan grande. Ahí sí van a quedar sin aire, porque Jesús como Hijo nunca será eterno, porque los hijos tendremos que desaparecer, tendremos que morir. Por eso Él como Hijo murió, pero como Dios resucitó de la tumba y nosotros sabemos que vive por los siglos de los siglos y que su reino no tendrá fin. Aleluya. Desde su nacimiento, usted mira el capítulo 2 del Evangelio de Mateo y allí aparece que desde su nacimiento fue reconocido como rey. Hablando de la visita de los magos cuando nacía Jesús, dice que vinieron buscando el lugar, dice el versículo 2, vinieron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esa palabra turbarse es que se confundió. ¿Cómo así que siendo yo el rey Herodes? Estos magos y científicos vienen diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.
Y él como rey, Herodes no permitía que otro rey se levantase. Eso le hizo muy mal. El malestar que sintió fue enorme. Y por eso emprendió la perseguidora para que Jesús tuviera su fin. No continuara el reinado, porque el rey tenía que ser él. Pero estaba escrito, Jesús venía como ese rey supremo. Aleluya. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, vamos mirando por las Sagradas Escrituras, que esto es muy importante, hermanos, nosotros como iglesia tener este conocimiento. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, en el versículo 12 en adelante, cuando Jesús iba a entrar ya a lo que ya creció y venía entrando a Jerusalén, la posición de la gente frente a él, ¿cómo lo recibieron? Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Oiga, y lo proclamaron el Rey de Israel, porque es que él era el rey. Y venía estableciendo su reino aquí en la tierra. Y eso estaba escrito desde tiempos atrás. Él es el rey. En primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo allí escribiéndole a Timoteo, también hace énfasis en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Escuchamos a Pablo haciendo referencia a este mismo acontecimiento. Capítulo 6, 1 Timoteo, el versículo 15. Observe lo que dice. Hablando pues de este rey soberano y único. Es un encargo que Pablo le hizo a Timoteo, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, oiga, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Se refería a Cristo, pero le está atribuyendo la posición como el Dios eterno. Cristo como ungido, como hombre y como rey, aquí en la tierra, pues le tocaba morir y murió, pero como resucitó de los muertos, entonces Pablo lo presenta ya en otra condición. El único que tiene inmortalidad, porque habiendo muerto, resucitó. Y hoy tenemos que testificar porque lo sentimos en nuestro ser, en nuestras vidas. Cristo está vivo en los corazones de los pentecostales, se mueve y los llena con el poder del Espíritu Santo, de modo que todos hoy tenemos que dar testimonio. Es que Jesucristo vive, Jesucristo está vivo, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Y es el soberano, la palabra soberano quiere decir único, soberano, único, único rey en la tierra y único rey en el cielo. En la tierra aparece como el Hijo, como el que se manifiesta en carne, pero en el cielo aparece como el único Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esto es muy bonito. Dios todo el tiempo en Él ha existido ese reinado. La palabra rey o reino
tiene un significado. ¿Quién es el rey? Es la máxima autoridad. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes? Los que funcionan y reinan en diferentes lugares o ciudades o departamentos o países o naciones. Pero la palabra reino quiere decir leyes, normas o decretos. Y reyes también quienes ayudan a gobernar. En Éxodo capítulo 19 y el versículo 6 del Éxodo, Dios desde el principio tenía en mente formar un reino que dependiera de una cantidad de reyes. ¿Por qué? Porque Dios iba a gobernar en toda la tierra. Y para gobernar en toda la tierra, pues entonces Él como rey estableció otros reyes. Y al pueblo de Israel le dice en el capítulo 19 del Éxodo, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y en la primera carta del apóstol Pedro, a partir de el capítulo 1, allá hay un cumplimiento a esa palabra. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, miremos la forma bien explicadita como nos está diciendo. Versículo 13. Vea, llamamiento a una vida santa, que era el trabajo del Señor aquí en la tierra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os mostrará o se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la venida del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ser. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oiga, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el capítulo 2, versículo 5, dice hasta el versículo, vamos a mirar, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Oiga qué lindo. O sea que los que no han podido creer que Cristo es Dios van a ser avergonzados. Dice para los pentecostales, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen y dicen, no, Dios son dos, son tres personas, dice la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y observe, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué horrible. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor y démosle la gloria a Dios siempre, que Dios nos tuvo en cuenta para darnos esta tremenda revelación y que nosotros fuéramos conscientes que aquí estamos para ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo desde ahora y para siempre. Vendrá un tiempo cuando Dios continuará su reinado y lo hará
aquí en la tierra y a través de sus escogidos. Y usted y yo como pueblo estemos preparados para comenzar a reinar con Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo así? Obvio. Estamos esperando el fin. Yo le estoy explicando estos días. El fin comenzará con el recogimiento de la iglesia, con la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el establecimiento del gobierno del reino de Dios en la tierra por un periodo de 1000 años, y luego el juicio final y el fin de todas las cosas. El fin comienza con el cierre de la puerta de la salvación, donde el Señor, al levantar la iglesia, no queda espacio para nadie más ser salvo, excepto el pueblo de Israel. Pero que uno de los de nuestra raza, de nosotros los extranjeros o gentiles, está esperando o tiene albergada la esperanza de ser salvo después del recogimiento de la iglesia, bájese de esa nube, que el que se quedó en el momento de la venida del Señor, se quedó y punto. No le tocó más, solamente obedecer al anticristo. Escuchamos una cantidad de personas que dicen: no, yo no me hago poner esa marca, yo no me hago poner ese microchip que están estableciendo. Al propósito, ya celebraron el primer colombiano que se hizo poner el microcomputador o microchip y le hicieron fiesta, le aplaudieron. El primer colombiano que pasó esa experiencia y le hicieron que es que una fiesta y le aplaudieron porque se había puesto ese microchip o microcomputador. Lo que va a manejar el anticristo y va a obligar a todo el mundo a tener esta identificación. De manera que, duro. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del Señor, hermanos, está a las puertas, que el momento del colapso está comenzando, pero mientras que para el mundo viene el exterminio y la extinción, para nosotros apenas se está estableciendo el reino y la bendición del Señor, porque vamos a vivir con Él la eternidad. Aleluya. Así que sigamos contentos, hermano, manteniéndonos dentro de ese reino de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6, estos temas son demasiado amplios. Ya se me perdió la cuenta cuántos temas llevo del mismo. Pero no sé cuándo termine, dije. Puede que me dé por terminar, pero no porque termine, no porque acabe. O sea, que suspenda la enseñanza, pero no porque acabemos. Esto se acabará cuando el Señor termine con todo el sistema. Versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Es el testimonio de Juan. Y en Apocalipsis capítulo 20, estamos hablando de ese reino de Dios en la tierra, como siervo, como sacerdote, como hombre, el cual terminará. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sabe cuánto es el poco de tiempo? 3 años y medio. Que ese es donde comenzará la guerra de Gog y Magog, donde el diablo será suelto para reunir a todos los hombres de la tierra para la última batalla. Pero Dios no va a ponerse a batallar ni a pelear con ellos. Con la espada de su boca y con el espíritu
destruirá todas estas potestades. Pero la iglesia seguirá adelante con el Señor Jesucristo. En el capítulo 21 dice que establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá jamás. O sea que son los cambios del exterminio, del fin. Yo no sé los señores que andan ahí con el bolso y las revistas, ¿a dónde irán a esconderse? ¿Dónde se irán a meter mientras que viene el cambio del cielo nuevo y la tierra nueva? Porque a mí el apóstol Pedro me dice, por ahí en la segunda carta, en el capítulo 3, que los cielos que estamos viendo y la tierra donde estamos, que fue hecha por la misma palabra, va a ser quemada y que los elementos ardiendo serán deshechos. Yo no sé dónde se van a meter. Que le dicen a la gente, usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, pero no le están dando la herramienta para que viva en ese paraíso en la tierra. Ese paraíso que va a ser establecido en la tierra es el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahí van a caer los de las revistas. En eso que van a pasar van a caer los del bolso grande. ¿A dónde van a esconder si no aceptan a Jesucristo como el único Dios y como la vida eterna? Y ese es el Salvador, ese es el Señor, ese es el Dios Todopoderoso hecho hombre. El que tiene el poder de transformar y de trasladarnos a su gloria para luego demoler todo lo que vemos. Pero antes de demoler vendrá el juicio. ¿Y quién va a hacer este juicio? Él como el Hijo de Dios, porque todos los juicios le fueron entregados a Él por cuanto es el Hijo de Dios. Aleluya. Y a partir del versículo 2 del capítulo 21 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada, o sea, o bien vestida para su marido, hermosa, adornada, bien bañada, bien pura, limpia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Aleluya. ¿Para quién descendía? Para la esposa, la que se encuentra ataviada como la esposa para su marido. Esa es la iglesia. ¿La iglesia cuál? No cualquiera, porque hay una cantidad de iglesias sobre la tierra, pero no por eso, que porque sean iglesias y tengan sus personerías jurídicas y estén establecidas y totalmente conformadas, pero aquí se van a tener que quedar. Porque la única que pasará con Cristo a disfrutar esas delicias de la gloria son aquellas que aceptaron que la sangre de Cristo que fue derramada purificara, limpiara, transformara y perdonara nuestras vidas, aceptándolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Esa sangre derramada por Cristo es la que nos hizo a nosotros esos herederos, esos hijos suyos, y nos calificó para que el día que Dios establezca en su reino esa nueva Jerusalén, nosotros como iglesia entremos allí, porque el cielo nuevo y la tierra nueva, eso no es para la iglesia, eso le toca al pueblo de Israel. A ellos les prometió que les iba a dar una tierra buena donde plantaran viñas, edificaran casas y vivieran en ellas. Pero nosotros como iglesia tenemos un hogar celestial mucho mejor que la tierra nueva y el cielo nuevo. La ciudad santa que descendió del cielo de Dios. Así que mi hermano, ese capítulo 21 del Apocalipsis es una declaración de lo que el Señor hará
en el tiempo final. Entonces establece el juicio y antes de establecer el juicio viene a reinar con los creyentes. El capítulo 21 del versículo 9 en adelante está el lugar que Dios ha escogido para su iglesia. Y terminará el reinado. ¿Dónde? ¿O cómo? Como hijo, volviendo a su posición del principio, cumpliendo 1 Corintios capítulo 15, donde estamos leyendo al inicio, que ahí es donde Pablo explicó diciendo: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso dice, se está refiriendo al fin, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Observe, para que Dios sea todo en todos. Si hay otro Dios, le va a tener que sujetar, se va a tener que ajustar a Jesucristo. Este pasaje se relaciona con Filipenses, el capítulo 2, cuando dice que Dios le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Estas son las declaraciones que Jesucristo es el único Rey, el único Dios, el único soberano. Son las declaraciones que su posición como hijo desaparecerá. Después de que venga el fin de todas las cosas, no vaya a creer que hay 3 personas por allá alegando por el puesto. No. Dejará de existir el Hijo y volverá a ser Dios sobre todas las cosas. Y Él como Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esta enseñanza nos toca que continuarla, porque yo sé que a muchos les va a quedar muchas dudas en este pasaje que acabamos de, o que terminamos aquí leyendo, de que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. O sea, no seguirá llamándose más el Hijo de Dios. Cuando termine todo esto, Él será Dios sobre todas las cosas. Qué cuentos de hijos, ni qué empanadas. Vamos a darle gracias al Señor por la bendición concedida. Que Dios nos siga ayudando y revelando a los que aún no han entendido esto. De manera que hay mucho por qué darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias a ti que eres tan bueno, por esta revelación tan gloriosa que nos has dado como iglesia, porque nosotros sí sabemos quién eres tú, Señor Jesucristo. Nosotros sabemos cuál es desde el principio hasta el fin de las cosas, porque tú nos las has dado a conocer. Gracias por habernos hecho esos pentecostales del nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación. Gracias, Señor. Nos sentimos muy privilegiados y contentos al conocer todas estas maquinaciones tuyas que vienen desde el principio. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque esperamos verte tal como eres tú. No esperamos ver ni a 3 ni a 2, sino a ese solo Dios verdadero y soberano que vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos ricamente. Nos vemos el martes, nos vemos el jueves, si el Señor no ha venido, el sábado y otra vez el domingo. Dios les bendiga a todos. Feliz semana.